Esta mañana quiero hablarles de un tema que en lo particular me ha tocado vivir, tal vez muy lejos, lejos de la familia, de la iglesia, de todo. Y me tocó vivir y entender y practicar quizá sola y a la mala, la verdad. Y quiero compartirles eso esta mañana. Para eso les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Lucas 12, del 22 al 34 vamos a estudiar esta mañana. Bueno, para los que tengan en sus Biblias o también acá en la pantalla, les voy a pedir que me acompañen a leer antes de empezar. Dice, bueno, yo leo de aquí porque tengo otra versión, entonces para que podamos leer juntos, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir su estatura un codo? Pues, si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud por todas las cosas, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Les voy a pedir que oremos en esta mañana. Señor, Dios, gracias Padre por este día, gracias Señor porque podemos estar aquí en tu casa, gracias por el tiempo que tú nos regalas, gracias Señor también por permitirme estar aquí y dar tu palabra, Señor. Seas tú usando mi vida, que tu espíritu hable a través de mí, que no sean solo mis palabras, sino seas tú, Padre, hablando a todos o a alguien en particular, Señor. Yo te agradezco, Padre, y te pido, Señor, en esta mañana, ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos para poder entender y comprender también, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta versión en Lucas les explico un poco el trasfondo. Lucas escribe este libro a Teófilo, pero está más dirigido a los griegos, ¿no? A personas que no conocían, no eran como los judíos que conocían a Jesús, sino los griegos estaban en ese proceso. Y Lucas principalmente quiere mostrar a Jesús hecho hombre y todo lo que había hecho en todo su recorrido aquí en la tierra, pero también lo muestra como Dios. Y al iniciar este capítulo, Jesús está de camino a Jerusalén, está yendo con sus discípulos y le seguía una multitud de gente.
Y justo cuando estaba más o menos localizado en Betania, está con la multitud. Y de ahí surge no una pregunta, pero una petición. Y les voy a pedir que podamos leer antes de la porción que hemos leído. Hay una parábola que está justo en el versículo 13. Y dice, parábola del rico insensato. Les voy a leer en la versión NTV. Entonces dice, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda la clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré un lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces Jesús le está hablando a la multitud, les está diciendo, pero es interesante ver que la porción que hemos leído es dirigida a sus discípulos. Es por eso que empieza en el versículo 22, dice, luego dirigiéndose a sus discípulos. Y ahí les da una enseñanza que esta mañana les voy a compartir en 3 puntos, bien sencillos. 3 puntos que nos van a ayudar a comprender qué es lo que a veces pesa más, qué a veces tenemos, qué prioridades a veces ponemos antes de lo más importante. Y para eso, como les decía, tengo 3 puntos. El primero es la preocupación por la vida física. Dice en el versículo 22, la primera parte, dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a preocuparnos por la comida, es lo primero, a veces es como un índice que tenemos, si te está faltando para comer o si tienes muy poquito y dices, oh no, ya estoy a las justas, ya no puedo comer afuera, voy a hacer algo en casa, y a veces podemos medir incluso nuestro estatus, digámoslo así, económico, de acuerdo a si nos falta o si tenemos o no de comer. Y realmente esto tiende a preocuparnos, aunque uno dice, no es, o sea, realmente para mí no es importante el comer. Hay mucha gente que sí es importante para ellos comer, pero lo que les digo es que nuestro corazón a veces tiende a preocuparse, y es interesante cómo Jesús da ejemplo del cuerpo, del cuervo y las aves en general. Dice en el versículo 24, dice, considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y es interesante cómo da el ejemplo del cuervo. Y yo estaba investigando un poco el cuervo, porque lo toma como ejemplo. Y dice que los cuervos son poseen neuronas matemáticas, dice, como los humanos. Han hecho una investigación y todo. Y dice que ellos tienden a calcular solo viendo. Calculan su comida, calculan solo viendo, ellos pueden calcular. Y es interesante porque pues nosotros lo mismo, ¿no? Podemos ver si hay mucho, si hay poco.
pero nunca se ha visto a un cuervo sembrando y cosechando y después diciendo, bueno, esto voy a comer y voy a llevar y voy a hacer unos graneros. No, o sea, realmente, y Dios se encarga de ellos. Y dice Jesús, ¿no? Les dice a sus discípulos, ¿no valen mucho más que ellos? Y, y es interesante porque nosotros como discípulos y seguidores de Jesús, también nos hace esa pregunta. Nosotros no valemos más que los cuervos, que los pájaros, para estar preocupados por eso, para que nos afanemos. Y les dice a sus discípulos, y eso me hace pensar que, aunque sea en otro tiempo, aunque realmente estamos hablando de años atrás, pues los discípulos también sentían ese afán, esa ansiedad, esa preocupación como nosotros, porque Jesús conocía sus corazones, estaba con ellos, los conocía y sabían que algún rato ellos pues sentían esa preocupación. Entonces, saber eso es como que, bueno, también los discípulos pasaron por eso. Y a nosotros, bueno, particularmente a mi familia, ¿no? Bueno, mi esposo, mis hijos, nos tocó algún momento vivir, pues, situaciones tal vez muy, ¿cómo decirles? No malas, no pobreza, pero bien justas. Y nos llevó, tal vez como humanos, buscábamos soluciones. Yo particularmente como mujer, pues buscaba las soluciones y decía, ¿de dónde podemos conseguir? Nos falta, déjenme, a ver, voy a ver si hago esto. Y yo estaba buscando las soluciones y la verdad es que hasta me preocupaba, me estaba quitando el gozo y decía, bueno, Señor, al final, ¿no? Decía, Señor, bueno, tú sabes y conoces. Y Jesús les hace recuerdo esto también eh, en unos versículos más adelante. Les dice, o sea, realmente Dios conoce tus necesidades. En el versículo 29, si pueden seguirme, en Lucas 12, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Perdón. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y a veces cuando estamos en necesidad, pensamos que a Dios se le olvidó, o sea, que hay cosas más importantes y no creo que esté velando que hoy día no tenga para el pan o no tenga para la carne o algo. Y tal vez las mujeres me van a poder entender mejor, porque sabemos cómo en la casa puede faltar cosas y estamos tal vez más atentas a eso y tendemos a preocuparnos. Pero Jesús les hace recuerdo a los discípulos y también a nosotros que Él sabe realmente qué necesitamos. E incluso más de lo que nosotros sabemos, Él sabe. Y sigue enseñando, y ahí va el segundo punto, la preocupación por la vida material. Les dice, continúa el versículo 22, dice, no, ni por el cuerpo que vestiréis. Y tal vez no tanto los hombres, pero sí las mujeres. A veces tendemos a preocuparnos incluso el hecho de la ropa, el físico y tanto. Y aunque es pasajero y sabemos, estamos conscientes y decimos no es importante, pero sí tendemos a preocuparnos. Y da también otro ejemplo Jesús muy, muy bueno, que en el versículo 27 dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba, y si así viste Dios la hierba, que hoy estará en el campo y mañana será echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y yo me ponía a pensar, a los discípulos les estaba hablando, a esos seguidores de Jesús que estaban con ellos, con Jesús, perdón, arriba, abajo, todo el tiempo, y les dice hombres de poca fe. Y es
es fuerte, no sé si se ponen a pensar, es fuerte que les haya dicho eso a ellos y nosotros estamos en ese proceso. Pero es así, a veces somos hombres de poca fe. No creemos totalmente, creemos muy limitado. Y aunque sabemos y decimos, pues sí, Dios conoce mi necesidad, pero pues yo voy a buscar una solución o yo voy a buscar qué hacer. Y buscamos alternativas y buscamos nuestras soluciones. Y a veces cuando no tenemos la solución, ahí sí, decimos, Dios, tú sabes, ahora sí, mi necesidad, necesito. Y no necesariamente hablando de la ropa, sino lo material. Creo que aunque tengamos todo, vamos a seguir queriendo más. Es así, creo que como humanos no saciamos esa parte nosotros, como que, no, ya, a ver, estoy viviendo bien, pero mejor quisiera un departamento propio o una casa mejor, o no sé. Realmente creo que vamos buscando y si tenemos todo, pues buscamos otras cosas y no llegamos a entender y comprender que eso no debería preocuparnos. Jesús realmente en toda su sabiduría les dice a los discípulos, ¿por qué les estaba faltando fe, confiar en Él? Si bien esto surgió de una petición de alguien en la multitud, Él sabía el corazón de los discípulos. Él sabía que tenían esa preocupación, al igual que nosotros. Ahora, más en este mundo que realmente nos guía y nos enfoca en nosotros, a pensar en ti, en mí, en qué estás haciendo, tu futuro, qué estás logrando, estás acumulando, estás guardando, estás ahorrando, ¿qué vas a hacer si no luego? Si no tienes nada, ¿qué vas a hacer? No eres nadie, si no tienes... Sí, sí logran ver que es la sociedad que también nos está como poniendo eso en la cabeza, pensar incluso ahora más a las mujeres, está como que tú piensa en ti, que no, y es mucho, creo, y a veces eso como que nos gusta también como mujeres y como varón, que nos digan que tú, y nos desenfoca realmente a lo que es primordial en nuestras vidas, que eso va a pasar, que todo lo que tengamos va a pasar, son pasajeras. Y, y, y como les decía, es bien difícil, la verdad es que es bien difícil llevar a la práctica. Como un principio les decía, me ha tocado vivir personalmente. No puedo hablar por mi esposo porque yo luego le compartí, pero me ha tocado vivir esto así y practicarlo. Y tal vez a la mala, tal vez llorando y clamando al Señor, porque en mis ojos no veía solución, no veía tal vez el dinero, no veía, no sé, no veía. Y eso tendía a preocuparme y estresarme y afanarme. Y lo primero era quitarme el gozo. No disfrutaba el tiempo con mi familia, que era lo principal. No disfrutaba de una comunión con Dios porque estaba preocupada. Y hasta en mis oraciones estaba preocupada. Decía, Dios, tú sabes, y mi preocupación, y seguía, y seguía. Y no descansaba en Él. Y ese es el tercer punto. La preocupación coloca nuestro corazón lejos de Dios. Es una línea bien delgada, es bien delgada y por eso les digo, podemos tenerla bien clara, podemos saber y decir, no, o sea, yo confío en el Señor. Pero llevar a la práctica en la necesidad, cuando no ves nada, es bien difícil, hermanos, es bien difícil. Y Jesús les continúa diciendo en el versículo 31, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended todo lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y muchas veces ponemos otras prioridades y ahí está nuestro corazón. Es difícil pensar en eso, que
estamos haciendo tesoros en otras cosas, en familia, en la salud, y nos desenfoca, desenfoca aunque digamos, no, Señor, tú sabes que estás ahí en mi corazón, pero está nuestra preocupación tal vez pesando más de lo que debería. Y Dios empieza con esta parábola que habíamos leído antes y le dice, o sea, ¿de qué sirve tener todo si vas a perder tu alma? Porque todo eso vas a dejar. Lo que a Él importa más, y no quiero decir que no le importen nuestras necesidades, a Él sí le importa y sabe, sino que a Él le importa más nuestra alma, mucho más, que nosotros podamos ser cambiados por Él, transformados por Él. Él realmente anhela y desea que nuestros tesoros o nuestro tesoro esté en el cielo, no en la tierra. Y no los dice con mucho amor, aunque pueda sonar muy fuerte para los discípulos y les diga, hombres de poca fe, ¿por qué no pueden entender? Pero les dice luego que a su Padre, a Dios le place darnos. Y es lindo saber que en todo su amor Él nos está cuidando. Y Él nunca va a querer que nuestras preocupaciones en general, tal vez yo solamente tomé 2 puntos, tal vez lo físico y lo material, y hay muchas más preocupaciones, pero creo que engloban esto y nos desenfocan, nos llegan a apartarnos, nos llegan a alejarnos de Dios. Y yo esta mañana quería compartirles esto porque, como les decía, nosotros estamos en Estados Unidos lejos de la familia, lejos de todos. Y nos tocó vivir a nosotros 4 sin familia, sin nada, y hacer amigos y todo, pero al principio no había nada y era difícil, realmente muy difícil. Y quizá no están viviendo lo mismo, pero hay otras cosas que a veces nos alejan y nos preocupan más. Puede ser algún robo, algo material, puede ser enfermedades, puede ser muchas cosas que nos preocupen. Creo que es muy raro conocer a una persona que no tenga ninguna preocupación. Pero, ¿saben? En esta mañana yo quiero decirles que estas cosas, estas preocupaciones y estrés y todo lo que pues ahora hasta está de moda, creo, el estrés, pero no nos desenfoquen realmente de lo que es importante para Dios. A Él le importa más que tú estés bien, que tu espíritu realmente dependa de Él, que tú dependas de Él, que todo lo demás. Él sabe tu necesidad, Él sabe que necesitas, Él ya sabía incluso todo lo que tú necesitas, Él conoce mucho más. Y Él esta mañana realmente quiere que sepas que Él conoce, pero más le importa tu alma, tu vida. ¿Qué estás haciendo? Si te estás olvidando de lo principal, que es la comunión con Él, que no estás disfrutando porque solo tienes cargas, solo tienes preocupaciones y no estás disfrutando en gozo lo que ahora tienes. En Mateo 6, no estoy segura del versículo, pero dice, cada día tiene su propio afán. O sea, a veces nos afanamos como, ay, mañana y pasado. O sea, tal vez por hoy, piensen hoy y mañana va a ser otra cosa nueva. Y esta mañana hemos podido ver estos 3 puntos. La preocupación por la vida física, la preocupación por la vida material y que la preocupación coloca nuestro corazón lejos de Dios. A Dios no es indiferente con nosotros, realmente Él sabe y Él es bueno porque está atento a nosotros también. Está atento a que tú clames a Él, a que acudas a Él.
Y a veces, pues lo material y lo físico y todo va a pasar a un segundo plano porque le importa tu alma. A veces, realmente pasa esto, a veces la enfermedad o a veces algún problema, algo, pues puede ser usado para que tú acudas a Él en primer lugar. Y como le decía, eso me pasó a mí. Realmente entender que no debería ser mi última opción, Dios. No debería ser como la última alternativa porque ya no tengo más, ya no sé, he pensado de todo, pero ahora sí acudo a Dios. Y no debería ser. Y les comparto esto porque, porque para mí ha sido de bendición poder entender y comprender esto, de que Dios tiene cuidado, así como de las aves, como de las plantas, como de las flores, de todos, de todos. Y nosotros valemos mucho más que eso. Y como discípulos y seguidores de Jesús, y queremos ser como Él, pues Dios va a tratar eso en nuestros corazones. Y a veces, lo que pesa más, a veces Dios realmente va a hacer que tú comprendas tal vez a la mala, tal vez en una enfermedad, como les decía, o tal vez en algún problema, una dificultad, para que puedas acudir a Él. Y yo quiero hacerles unas preguntas para que puedan meditar en ellas. No era muy largo lo que iba a compartir, pero realmente quería hacerlo porque pues Dios trató en mí y sé que tal vez todos no están pasando por lo mismo, tal vez solo una persona está pasando por algún problema o una dificultad, pero quiero decirles que Dios conoce y sabe. Y Él decía y anhela que tú acudas a Él, lo clames a Él, porque Él es un Dios de amor. Y como preguntas yo les dejo como, ¿cuáles son las prioridades ahora que tenemos en lo físico y material? A veces tienden a pesar, a veces tienden a pesar hasta nuestros hijos más que Dios. Y es verdad, a veces nos preocupa más algo que está pasando con nuestros hijos en vez de Dios. Y yo les comparto esto que nos pasó. Y sí, quiero hacerlo. Tenemos un hijo de 3 años. Cuando allá en Estados Unidos la salud es muy cara, muy cara. Y bueno, ahora este tiempo no tenemos un seguro ni nada. Y allá el clima le afectó mucho a nuestro hijo y tendía a enfermarse cada mes. Entonces era difícil verlo mal o ver que le estaba afectando y no podía respirar bien. Y lo primero era, bueno, no importa, vamos al médico y vamos a ver cómo le hacemos de pagar y no importa. Y era así, era correr al doctor y correr al doctor. Y porque lo veíamos mal, pero nos estábamos olvidando lo principal realmente, porque en el hecho, al ver ese rato que está mal, creo que ay, dices, no, al doctor, y no doblar rodillas, no clamar al Señor para que Él obre. Y nos tocó hacer eso. Y digo yo a la mala porque nos dolió mucho ver a nuestro hijo mal. Y creo que los que son papás me van a entender más, ver a tu hijo estar sufriendo quizá por una enfermedad, te lleva a clamar a Dios. Y nos llevó a eso y corrimos al doctor, no teníamos justo, así tan justo como cuesta una consulta y nos dice el doctor, está muy mal, le voy a tener que inyectar porque no podía ni hablar. Y le inyecta una medicina, yo le dije, bueno, haga lo que sea y incluso él me preguntó porque yo fui sola y me dijo, ¿dónde trabajan? Y yo le dije, no trabajamos, está estudiando mi esposo y le explico un poco y me dice, bueno, pero hay que inyectarle y le inyecta. Y después nos dice, tiene que usar como una máscara para respirar y son como unas ampollitas que la tiene que poner y bueno, a ver, y busca y dice, y bueno, yo tengo aquí 2 ampollitas, no, 3 creo.
demuestra, bueno, llévensela esa, llévensela, y le compran, pero le tienen que comprar porque tiene que seguir. Yo le dije, ok, está bien. Y bueno, al final dije, bueno, ¿cuánto nos va a costar todo? Y le digo, bueno, doctor, ya estaba mejor después de la inyección y ya estaba mejor. Y dice el doctor, oh, no, me olvidé poner a la factura la inyección. La inyección solamente creo que eran como $200. Y dice, pero me olvidé poner la factura. Bueno, ya, no importa, yo lo voy a pagar de mi cuenta, digamos. Y yo dije, bueno, gracias. Y nos vamos y pagamos lo justo. Y justo días antes, el de la iglesia nos habían dado una pequeña ofrenda y teníamos eso, y era justo para pagar el doctor. Y llegamos a casa y yo estaba muy agradecida con Dios porque ha usado una persona que quién sabe ni conocía de Dios ni nada, pero más nos sorprendía cómo Él ha previsto desde antes y las ampolletas que les decía que nos había regalado, cada una costaba como $40 cada una, y tenía que tomar tenía que hacer la respiración como unas 4 veces, y Él nos regaló 3. Entonces, y realmente yo no lo podía creer y podía decir, ay, qué bien el doctor, muy bueno el doctor, y qué bueno estamos en este lugar y estamos disfrutando. No, realmente Dios trató ahí mi corazón porque Él me demostró que Él cuida de nosotros. Y aunque en la emergencia y todo, tal vez no clamé del todo como debería hacerlo, pues Él demostró que cuida de nosotros en esas pequeñas o grandes cosas. Dificultades para mí ha sido muy, muy fuerte. Y este es un pequeño ejemplo de que tal vez yo estaba poniendo en prioridad la salud de mi hijo. Quería que él solo esté bien y no me importaba nada, quería que él esté bien. Y yo decía incluso, no voy a comer, pero que él esté bien, voy a pagar. Y estaba siendo mi prioridad y me estaba olvidando de lo más importante, de que Él cuida de mí, pero yo debo clamar a Él, amarlo, seguirlo. Y también dejarles con esta pregunta para que ustedes se hagan. ¿Cómo entendemos y reaccionamos ante las dificultades? ¿Realmente la preocupación tiende a desanimarnos, tiende a alejarnos de Dios, pensando de que Él no sabe o no comprende bien si estamos bien o no? ¿Solamente en dificultades acudimos a Dios realmente de corazón? Y como última pregunta, ¿estamos buscando tener tesoros terrenales? Y no quiero decirles que esté mal que tengamos cosas aquí, está muy bien ser precavidos, ser honestos, que ahorremos, ser diligentes, está bien, es ser buenos administradores y está bien, pero ¿está haciendo eso un tesoro para nosotros más que anhelar las cosas de Dios? Y les dejo con estas preguntas porque yo en su momento me las hice y las respondí tal vez llorando, pidiendo a Dios que me perdone porque yo he estado dejando de lado muchas cosas muy importantes y Dios me las recordó, y no solo una, sino muchas veces. Y quiero compartirles esto esta mañana y pedirles que oremos. Si quieren tomar asiento o pararse, está bien, pero que podamos orar para que Dios nos ayude, porque en nuestras fuerzas tampoco podemos buscar nuestras soluciones solos. Dios nos ayuda, Dios nos da las fuerzas, y que podamos pedirle a Dios esto en esta mañana. Oremos. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.